Ecos Si no te de horror. extransire. Tormento en casa de la abuela. Luego de que muriera mi abuela, a la que consideraba como una segunda madre, me vi en la obligación de regresar a su casa, que estaba ubicada allá en Oaxaca. Antes de esto yo vivía con mis padres, ya que apenas contaba con 17 años. Pero al morir ella, mi tía Lucy, con quien había compartido muchos años de mi vida, se había quedado sola. Por tal motivo decidí irme a quedar con ella para que no caiga víctima de los estragos que provoca la soledad, pues al ser la hija menor de unos 30 años y haberse hecho cargo de la abuela, no había tenido el tiempo de formar una familia. Mis padres estuvieron de acuerdo con mi decisión y me apoyaron sin reprocharme nada. Al regresar a dicha región, mi mente se llenaba de nostalgia recordando todas y cada una de las ocasiones que caminé por aquellos senderos acompañada de mi abuelita. Pero al llegar y entrar a la casa sentí como si mi mente viajara al pasado y se llenaba de recuerdos tan hermosos que allí viví siendo una niña. Esas experiencias aún las llevaba en el corazón y las atesoraba con fervor. Mi tía Lucy me abrazó con tanto cariño que sentí que estaba muy contenta de verme y que de alguna manera sentí alivio porque estuviera ahí con ella. La casa parecía no haber cambiado nada. Era como si se hubiese ocultado al paso del Padre Tiempo y se mantenía tal y como estaba plasmada en mi memoria. Tomé uno de los cuartos que hace muchos años atrás habían pertenecido a mis tías, imaginando cómo sería mi nueva vida desde ese día. Sin embargo, tal vez y por el motivo de que mi abuela ya no estaba entre nosotros, no quería dormir sola, y para mi buena suerte, mi tía mucho menos. Así que dejando mis cosas a medio arreglar, me acomodé en el cuarto de ella para pasar mejor la noche. Las conversaciones sobre las anécdotas y recuerdos familiares eran el ritual que hacíamos para quedarnos dormidas cada madrugada. El aspecto sobrenatural de la casa y las experiencias con lo extraño que en el pasado pudimos haber experimentado no era un tema de conversación del que quisiéramos hablar, pues sentíamos que era como si estuviéramos atrayendo a todo eso. Sin embargo, no pasó mucho tiempo de haber llegado y los fenómenos sobrenaturales empezaron a suceder, y fue de la siguiente manera. Una noche calurosa, el ruido que hacían los abanicos se vieron ahogados por un silbido que venía del exterior. El eco que este peculiar sonido generaba hizo que mi tía se despertara y me sacudiera. Yo, algo espantada por la sacudida, solo abrí los ojos y le pregunté que qué era lo que pasaba. Pero ella, haciendo un ademán con los dedos para que guardara silencio, solamente me dijo: «Escucha». Mi cuerpo se puso tenso. Estuvimos un rato petrificadas sin querer ni siquiera respirar. Entonces, y mientras escuchábamos el silbido, lo reconocí. Era el silbido que hacía mi abuela para llamarnos o tal vez anunciar que llegaba a la casa. Pero no comprendía qué ocurría, pues eso simplemente era imposible. Ella estaba muerta. Aquel silbido se escuchaba cada vez más fuerte y más cerca del cuarto donde estábamos. Sentimos miedo como cualquiera de ustedes lo hubieran sentido, ya que era algo que salía de mi comprensión. Y lo único que logramos hacer fue abrazarnos en tanto orábamos para que aquello se detuviera. En ese momento la casa, que de por sí era grande, nos pareció enorme. Luego escuchábamos el eco de los silbidos por los pasillos interiores de la casa, y el calor que hacía aumentó la sensación de pavor que teníamos las dos. Después de un largo rato de orar, los ruidos simplemente dejaron de escucharse. Afortunadamente no pasó nada más por aquella noche.
pero era evidente que la casa tenía algo sobrenatural que quería mostrarnos. Este inmueble lo había comprado mi abuela cuando llegó a Oaxaca con sus hijas, ya que al ser mayores iban a la universidad y deseaban tener un lugar propio. Esta era antiquísima, amplia, con arquitectura maciza y tradicional en donde vivieron mis tías y mi madre cómodamente. Mi abuela, como era emprendedora, modificó la entrada principal y puso un pequeño local de abarrotes junto con una comercializadora de granos y semillas que durante el tiempo que funcionó fue muy conocida, de tal suerte que llegaban muchos clientes con los que hizo amistad y tenía pláticas amenas con ellos. En una de esas pláticas supo que la casa guardaba secretos. Se creía que ahí se había suicidado un peluquero, otros decían que lo habían matado y que sus antiguas dueñas, un par de mujeres madre e hija ya de edad, habían muerto en extrañas circunstancias dentro de los muros de la casa, y así muchas cosas más se decían. Mi abuela nunca les hizo caso a todos esos mitos, incluso cuando decían que era probable que allí había dinero enterrado. En todas las casas viejas hay dinero enterrado, exclamaba mi abuela con humor. En la época en la que aquí vivía siendo niña, pude notar que en realidad sucedían cosas muy raras. La primera vez que tuve contacto con algo extraño fue una madrugada. Todas las mujeres, incluyéndome, dormíamos en una estancia grande, y esa noche me desperté luego de tener unos sueños raros. La sensación de ir al baño y también de tener sed me agobió, ya que en esa época hacía mucho calor. Así que me paré para ir al sanitario y estuve allí un buen rato tambaleándome y dormitando. De pronto un ruido en el exterior me hizo ponerme en alerta y luego de lavar mis manos me dirigí a la cocina por un poco de agua. En ese preciso momento que bebí el agua, vi un pequeño destello salir de una de las recámaras. Era como una pequeña bola incandescente que iba levitando en el aire y se movía lentamente. No sentí temor, más bien mi curiosidad hizo que siguiera esa pequeña chispa por el pasillo hasta que se metió en el cuarto en el cual dormían mis tías y mi persona. Se dirigió al fondo de la pieza y se quedó estática un buen rato. Luego se encendió un poco más y desapareció ante mis ojos. Fueron varias las noches que logré ver este fenómeno, y un día le conté a mi abuelita sobre este suceso. Muchas veces había escuchado que cuando miramos estas luces dentro de casa es porque ahí hay tesoros enterrados. Mi abuela decía que esas eran patrañas y que no anduviésemos de curiosas. Pero ella en cambio tenía otro conflicto con lo sobrenatural. A veces por las tardes se le escuchaba insultar con sendas palabrotas a algo invisible que paseaba por los rincones de la casa, que solo ella podía percibir o tal vez ver. Nunca quise preguntarle, me daba miedo verla con esa actitud y quizá, solo quizá, eso fue lo que nos salvó a todos de un destino trágico, aunque para mi fortuna nunca lo confirmé. Casi siempre recordaba esos momentos extraños. Sin embargo, cuando comenzó a ser habitual, yo comencé a experimentar otro tipo de horror. Gradualmente empecé a sentir ligeros movimientos en mi cama durante la noche. Eran leves, pero en tanto avanzaban los días estos se hicieron más evidentes hasta el punto que sentía que algo se me subía. La sensación de tener a alguien pesado sobre mi cuerpo era horrible, pero sucedió lo más aterrador una madrugada en la que sufría la famosa parálisis del sueño. Lo que me estaba pasando ese instante era algo que mi mente intentaba digerir y darle explicación a la pesadez que sentía, la cual impedía moverme. Pero además de esto sentía su toque por la piel. Era horrible sentirme abusada de alguna manera,
por algo que ni siquiera era de este mundo. En esa ocasión pude despertar asustada y le dije a la tía todo lo que había experimentado. Ella, nerviosa y sin saber qué responder, solo dijo que esos tocamientos eran producto de la misma parálisis que sentía. A partir de ese momento comenzó un infierno. Cada noche no quería dormir, pues tenía miedo que me sucedieran esos fenómenos. A veces esa sensación era leve y otras no. El punto crítico llegó una madrugada. La parálisis se presentó y esta vez en forma aún más horrible. Mi cuerpo pesaba tremendamente, no podía moverme y respiraba con dificultad. Con todas mis fuerzas quise gritar, pero apenas emití un gemido, un balbuceo, el que gracias a Dios fue escuchado por la tía, quien dormía por un lado mío. Enseguida noté que se encendió la luz y vi a la tía sobre mí intentando despertarme. Cuando por fin mi cuerpo y mi conciencia se recuperaron, jalé aire con gran esfuerzo y grité asustada. Mi corazón latía fuerte y sudaba copiosamente. Lucy estaba tan aterrada como yo. Comencé a sentir que la sábana que me cubría las piernas se comenzó a deslizar lentamente hacia el piso. Pensando que quizás solamente se estaba cayendo, mi tía hizo el intento por jalarla, y en ese momento la sábana simplemente se levanta por el aire como si algo la sacudiera, y al caer sobre la cama, se vio como si cubriera algo voluminoso haciéndose un bulto que desapareció ante nuestros ojos. Eso nos desarmó por completo y la cordura nos abandonó. Gritamos con desesperación y nos abrazamos muy fuerte, en tanto Lucy rezaba a grito abierto. Salimos del cuarto y nos fuimos a otra habitación alejada. Los rezos frenéticos de mi tía continuaron, mientras yo sollozaba intentando razonar y encontrar alguna explicación a lo que acababa de ver y sentir. Deseaba en verdad que la abuela estuviera allí con nosotras. Ella sabría qué hacer.